Ni Moisés, ni Abraham, ni siquiera el rey David usaban kipá. La kipá, este pequeño pedazo de tela que hoy es símbolo de identidad judía, no aparece en la Biblia. Además, el Gaón de Vilna declaró que no hay ninguna prohibición de tener la cabeza descubierta en ningún momento. Y el Rav Kapach dijo que no existe base legal para cubrirse la cabeza. Uno ashkenazí y otro sefardí. Entonces, ¿por qué los judíos religiosos se cubren la cabeza? En los tiempos bíblicos, la práctica de cubrirse la cabeza estaba reservada principalmente para los sacerdotes, los Kohanim, especialmente durante el servicio en el templo. Los sacerdotes llevaban una especie de turbante conocido como mitznefet, como parte de su vestimenta sacerdotal, tal y como se describe en el Tanaj. Este atuendo era un símbolo de su rol especial y sagrado, y también de su cercanía a la presencia divina en el templo. Pero a diferencia de los sacerdotes, la mayoría del pueblo judío no tenía la costumbre de cubrirse la cabeza. No lo hacían de manera regular. Las escrituras y las fuentes históricas no mencionan que el uso de una prenda específica para cubrir la cabeza fuese una práctica común en el pueblo en general. Esto resalta la diferencia entre la vestimenta ritual de los sacerdotes y las prácticas cotidianas del resto del pueblo. Con el tiempo, la costumbre de cubrirse la cabeza se fue extendiendo más allá de los sacerdotes, adquiriendo un significado más amplio y adaptándose como un acto de piedad y reverencia hacia Dios. En el periodo del Talmud, que es el periodo romano, Rav Huna, un destacado sabio talmúdico, era conocido por su práctica de no caminar ni siquiera 4 codos sin tener la cabeza cubierta, señalando que la Shejinah, la presencia divina, está por encima de la cabeza. Esta costumbre simbolizaba la continua reverencia y reconocimiento de la presencia de Dios, mostrando una actitud de humildad y servidumbre hacia lo divino. Pero ¿de dónde sacó Rav Huna esta idea? En la antigua Roma era común que los esclavos se cubrieran las cabezas como símbolo de su estatus subordinado y de su servidumbre hacia sus amos. Esta práctica estaba destinada a marcar claramente su posición de inferioridad y su constante estado de sumisión. Quizás Rav Huna se inspiró en esta práctica romana. Vivir en un entorno donde la costumbre de los esclavos de cubrirse la cabeza era prevalente podría haber influido en su adopción de una práctica similar, pero con un significado profundamente espiritual. Mientras que los esclavos romanos se cubrían la cabeza como una señal de su conducta forzada, Rav Huna transformó este gesto en una expresión voluntaria y devocional de humildad ante Dios. Es como si Rav Huna hubiese dicho: soy un siervo del Señor. Más adelante, en Babilonia, los sabios de las academias talmúdicas establecieron que es obligatorio cubrirse la cabeza al pronunciar el nombre de Dios. Pero esto limitaba su uso al ámbito de las sinagogas o al pronunciar alguna oración. El resto del tiempo, lo normal era ir con la cabeza descubierta. Durante la Edad Media, las autoridades cristianas buscaban maneras de diferenciar a los judíos del resto de la población. En el siglo XIII, el Papa Inocencio III decretó que los judíos debían llevar un signo distintivo. Esto se implementó en diversas formas, pero una de las más conocidas fue el sombrero amarillo con una forma puntiaguda un poco ridícula. El color amarillo no fue elegido al azar. En aquella época, el amarillo se asociaba con la traición y la marginación. Así que al obligar a los judíos a usar un sombrero amarillo, las autoridades no solo buscaban identificarlos fácilmente, sino también estigmatizarlos públicamente. El propósito de este sombrero estaba claro. Por un lado, la segregación social. Permitía a la población identificar a los judíos de inmediato, reforzando la barrera entre judíos y cristianos. Por otro lado, la humillación pública. Usar este sombrero era una constante humillación, recordando a los judíos su estatus de ciudadanos de segunda clase. Además, también servía como estigmatización. Contribuía a la perpetuación de estereotipos negativos y justificaba el antisemitismo. Pero lo que comenzó como un símbolo de vergüenza impuesto por las autoridades cristianas se transformó en un emblema de identidad y orgullo comunitario. Con el tiempo, el sombrero puntiagudo se asoció con figuras problemáticas y marginales, incluyendo a brujas, gnomos y delincuentes. La imagen del sombrero puntiagudo pasó a simbolizar lo extraño, lo mágico
y lo fuera de lo común. Pero volviendo a nuestro asunto. En el siglo XVI, Rabí Yosef Karo compila el Shulchan Aruch, una obra halágica definitiva para todos los judíos en la que por primera vez se establece como obligatorio el uso de la kipá durante todo el día, y no solamente en las sinagogas o al pronunciar el nombre de Dios. Y lo explica a partir de dos motivos. Primero, para recordar constantemente la presencia divina. Segundo, para diferenciarse de otras naciones. Más adelante, la superstición judía agregaría un tercer motivo, que es alejar a los demonios y a los espíritus malignos. Pero en realidad, el uso de la kipá siguió sin estandarizarse del todo. De hecho, como ya vimos, el Gaón de Vilna escribió en el siglo XVIII que no existe prohibición de ir con la cabeza descubierta salvo en momentos de santidad. Fue precisamente con la llegada de la modernidad y con el surgimiento del laicismo en las comunidades judías que la kipá comenzó a adquirir un nuevo significado. Muchos judíos se alejaban de la religión, lo que impulsó a los religiosos a adoptar la kipá como un símbolo de devoción, de religiosidad y de observancia. Durante el siglo XIX y principios del XX, las ideas de la Ilustración y el secularismo comenzaron a influir en las comunidades judías, especialmente en Europa y en América Latina. Este movimiento trajo consigo un cambio en la percepción de la religión y de la práctica religiosa. Muchos judíos adoptaron valores laicos y comenzaron a integrar sus vidas con la cultura y con la sociedad en general, alejándose de las prácticas religiosas tradicionales. Surgieron movimientos dentro del judaísmo, como el judaísmo reformista y conservador, que buscaban adaptar la práctica religiosa a los tiempos modernos. En estas corrientes, el uso de la kipá dejó de ser obligatorio y se volvió opcional en muchos casos. En este nuevo contexto sociocultural, la kipá se convirtió en un marcador distintivo de aquellos que permanecían adheridos a la observancia religiosa tradicional. Para los judíos ortodoxos y aquellos que siguen observando las leyes tradicionales, la kipá pasó a ser el distintivo de su compromiso con la fe y la práctica religiosa. Es un recordatorio diario de su reverencia hacia Dios y su humildad. Para los judíos no religiosos, en cambio, la kipá volvió a ocupar el lugar que tenía en el principio, la sinagoga. Los laicos sí usan kipá, pero la limitan a las ceremonias religiosas. Y aquí viene la famosa división de los colores. ¿Kipá negra o kipá colorida? Los judíos que llegaron de Europa tenían kipá negra. El motivo es muy sencillo. El color negro ha sido una constante en la moda europea, reflejado en trajes y sombreros que simbolizan elegancia y sobriedad. Esta preferencia estética se refleja también en las tradiciones de los judíos que emigraron de Europa, quienes adoptaron la kipá negra como parte de su vestimenta. Esta era la kipá de los ortodoxos en Israel a principios del siglo XX. Y entonces llegó la división. A los estudiantes de varias yeshivot del movimiento de los sionistas religiosos, gente joven sobre todo, les daba un poco de vergüenza usar la kipá negra, porque era una prenda del pasado, heredera de las tradiciones europeas. Ellos, al ser sionistas, querían renovar la vida judía en Israel, y esta kipá era como seguir en Europa. Por eso muchos trataban de ocultarla, y es aquí donde llega la obra del rabino Moshe Tzvi Neria. El rabino Neria fue una figura clave en el sionismo religioso y en la educación judía en Israel. Fue fundador de la red de yeshivot del movimiento Bnei Akiva y dedicó toda su vida a la integración de los valores religiosos y sionistas, formando generaciones de líderes comprometidos con ambos ideales. Su visión y liderazgo dejaron una profunda huella en la sociedad israelí hasta el día de hoy. Al ver que sus alumnos se avergonzaban de su kipá negra, lo que hizo fue cambiarla. Y él dio el primer paso con el ejemplo personal. De repente, un día en la mañana, el rabino Moshe Tzvi Neria apareció en la yeshiva con una kipá de colores, tejida al estilo sudamericano, que además de ser moderna, es imposible de ocultar. Sus discípulos lo siguieron y en muy poco tiempo todos los religiosos del movimiento sionista religioso ya estaban usando este estilo de kipá, hasta tal punto que hoy en día se ha convertido en una prenda de identificación social con muchas variantes. Los ortodoxos sionistas comenzaron a utilizar la kipá de colores.
Y los ortodoxos no sionistas siguieron utilizando su kipá negra y hoy en día podemos ver esa división claramente dentro de la ortodoxia israelí. Algunos usan kipá negra y otros usan kipá de colores tejida.